Mi nombre es Karina Salazar Cifuentes, en compañía de mi compañero Franco González Edoato. En este video queremos compartir como una reflexión crítica sobre la problemática que se presenta en la actualidad sobre la cultura del consumo en la educación desde el pensamiento crítico, en donde se hace como el impacto profundamente en la educación, donde siempre como normalizamos la cultura del consumo en prácticas educativas. Se desarrolla también a través de las ideas de los filósofos Taylor, Adorno y más, integrantes de la Escuela de Frankfurt. Estamos en una sociedad en donde se enmarca por el consumo. Esta cultura no solo defiende nuestras decisiones individuales, sino que también se produce silenciosamente en muchas escuelas. También podemos como hacia la manera ambiental, el discurso del reciclaje o el plantar las plantas, eso es como nos ayuda como a cuestionar que la raíz del problema hacia las escuelas en centrarse en repetir en contenidos y en fomentar competencias en resultados que siempre va a adaptarse como hacia el mercado. También logramos como evidenciar como la formación del sujeto pasivo en los consumos. Entonces ahí es donde venimos como a la crítica de Taylor hacia la razón instrumental, donde nos advierte cómo la modernidad se ha convertido como una razón en herramienta de control hacia las libertades en la educación actual. También como que podemos mirar en la forma entre individuos dóciles, no pensantes. Adorno propone como una educación crítica, ante que no se repitan lo establecido, sino que nos cuestione de una manera que nos despierte como conciencia y generar a manera de nuestra sociedad por el progreso de no victimizar el daño ambiental sobre las comunidades desplazadas o los pueblos originarios que nos evidenciamos comúnmente ante nuestras vivencias. También podemos ver cómo en los territorios y saberes ancestrales los efectos reales del consumo ante la naturaleza y en prácticas educativas, donde se propone cómo desarrollar proyectos que los estudiantes investiguen sobre el consumo, impacta su entorno local, el uso de agua, residuales, el transporte, donde se dialoguen con personas, con comunidades que recuperen como la memoria territorial frente a ciertas dificultades que nosotros estamos como logrando evidenciar en el día a día. También cómo lograr que no se limiten a decir, en el hacer o no hacer o cuestionar que el consumismo es tanto como detrás de los productos de modelos económicos, los que producen, a quienes afectan la educación ambiental. No deben limitarse contenidos ni actividades simbólicas, debe ser un espacio para formar sujetos críticos capaces de pensar en el modo y actualidad y realidades para lograr cómo transformarlos. En el pensamiento también de Adorno nos recuerda cómo también la educación ante resistir, no ser como conformistas ante la injusticia social que se ve en el día a día, donde pues Adorno nos manifiesta que a semejanza de las problemáticas de la cultura del consumo ambiental, desde el pensamiento crítico es como un enfoque que nos permita desenmascarar las lógicas demarcadas en la escuela y construir como pedagogías ante sujetos que nos ayuden como a reflexionar sobre el medio ambiente y generar conciencia transformadora en relaciones como hacia el mundo que estamos viviendo, y generar como esa crítica críticas y reflexiones sobre lo que estamos viviendo en el día a día. Entonces mi compañero va a complementar la información con el autor Max. Muchísimas gracias. Cultura del consumo y del pensamiento de Max Horkheimer es un eco al interés del pensamiento crítico que nos invita al contexto en sí, en donde se hace el conocimiento práctico con las realidades existentes y las necesidades, el cual permiten transformar
el pensamiento y el entorno donde nos encontremos, en específico en nuestro entorno escolar. En este sentido, he querido realizar una analogía de la vida entre Marx y la realidad actual del ser humano en cuanto al problema de cultura del consumo. Para esto, he tomado 3 grandes momentos de la vida humana del autor que nos ayudan a reflexionar: la niñez, la juventud y la adultez. En la niñez encontramos 2 elementos importantes: la necesidad y la problemática. En esta el autor se dedica al negocio familiar, dejando a un lado sus estudios y centrando su mirada en la producción. Comparado con nuestra realidad, podemos ver que esto sucede muy a menudo en nuestras instituciones educativas, donde niños, niñas, adolescentes, por necesidad o motivados por esa misma cultura del consumo, dejan a un lado sus estudios y dejan la posibilidad de crear un pensamiento crítico. En un segundo momento encontramos la juventud. Aquí encontramos 3 elementos importantes que se ven en la vida de Marx: la sensibilización, la concientización y la reflexión. Esta etapa de la vida de Marx, en la que se deja a un lado la manufactura, el trabajo, el negocio familiar, para ser parte del ejército alemán en el estallido de la Primera Guerra Mundial, lo lleva a reflexionar respecto a la crueldad que esta guerra ha dejado en lo psicológico, en lo económico, en lo social y, por ende, en el medio ambiente. Y que en este ejercicio de comparación nos lleva a reflexionar en torno a las problemáticas que, aunque no estemos en una guerra declarada, podemos identificar asimismo daños psicológicos, económicos, sociales, que deja la violencia cada vez más incrementada en nuestro contexto, y a eso unir el daño ambiental que esto acarrea, el cual nos debe llevar a tomar decisiones críticas que beneficien a la humanidad, que beneficien nuestros entornos educativos. En un tercer momento encontramos la adultez o edad madura del autor. Nos invita a tomar una postura crítica, una mirada crítica ante la realidad y las problemáticas. Finalmente, esta etapa Marx se ha retirado del ejército y toma una distancia de este ambiente para dar una mirada crítica a lo que acontece a su alrededor y plantear una filosofía eminentemente social en cuanto interpreta y transforma el devenir histórico del sujeto tanto a nivel individual como a nivel comunitario y social, que parte de la experiencia social, que es lo que debemos tomar nosotros en la actualidad ante la mirada de muchos cuando sus intereses están centrados en el consumismo. Una mirada crítica que se origine en la realidad de nuevos contextos escolares, que se problematice en la idea y que la retornemos a la realidad para transformar el entorno, en este caso nuestro entorno escolar, desde la unión teórica y práctica. Y de esta manera, en palabras de Horkheimer, una crítica que nace, crece y se transforma, inmersa en la praxis social, quien da origen al mundo. Muchas gracias.